Es Él el motivo de nuestra vida, es Él el motivo de nuestra esperanza, es Él quien pagó por nuestros pecados, es Él quien vino a rescatarnos cuando no teníamos alternativa, es Él el que restaura nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestra economía. Él es el campeón, Él se llama Jesucristo y a Él venimos a adorar, a Él venimos a honrar. Dígale, hermano: Señor Jesús, Padre Santo, quiero hoy abrir mi mente y mi corazón hacia ti. Quiero recibir una enseñanza que marque mi vida para siempre. Quiero hoy ser tierra fértil para que tu semilla caiga y dé fruto y se multiplique al 100 por 1. Abre mi mente y ayúdame a aprender, ayúdame a entender el mensaje que viene de parte tuya. Ayuda también al que predica porque es de carne. Te lo pedimos dando gracias. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermano. Salúdese. Dios le bendiga. Qué gusto tenerlo por acá esta tarde. Gloria a Dios. Nos gozamos. Apréndase las caras que ve aquí porque también nos vamos a ver en el cielo, hermano. Gloria a Dios. Cuando Dios me daba esta palabra, hermanos, el crecimiento, me pidió que les advirtiera antes de comenzar que hoy van a aprender un concepto del crecimiento que tal vez nunca antes lo habían escuchado, pero también me mostraba de algunas advertencias sobre el peligro de crecer de una manera desordenada. Y bueno, pues sin lugar a dudas vamos a ir primero a entender cuál es el concepto bíblico de crecimiento. Dice, según encontré en el diccionario, el crecimiento bíblico es un proceso continuo y progresivo de transformación espiritual. Desde el creyente se asemeja cada vez más a Jesucristo en carácter, fe, amor, guiado por el Espíritu Santo. Abarca el desarrollo intelectual, moral y espiritual, implicando aumentar en conocimiento de Dios, madurez y fruto. Hermanos, el viernes pasado, yo ya tenía esta predicación para este domingo, pero el viernes pasado nos tocó visitar a unos niños en condiciones de vulnerabilidad. Por aquí los han estado anunciando que se ha apoyado, la verdad la iglesia los ha apoyado fuertemente. Y cuando yo visité esa casa, sin lugar a dudas, me percaté de que fuera de sus carencias materiales, ¿verdad? Yo noté que sin lugar a dudas el enemigo las había robado algo que de lo que vamos a hablar de esta predicación, que es el soñar, el anhelar, el pensar en cosas diferentes y más grandes. Y sin lugar a dudas, eso a muchas familias el enemigo se los ha robado y los ha mantenido ahí, y eso es lo más grave y peligroso. Cuando yo los vi y vi esto, pude confirmar la predicación que Dios me daba para hoy. Porque ¿sabe qué, hermano? El ser humano fue creado por Dios para que creciéramos, para que nos multiplicáramos, para que fructificáramos, para crear, para ser seres creativos, para crecer. Y eso es lo que dice su palabra. Pero les repito, cuando yo vi a estos niños, me di cuenta que el diablo les había robado eso que Dios ya había presupuestado para todos los seres humanos, todos. Y esta predicación nos va a llevar a entender cómo ese gen o ese don que Dios dio a todos los seres humanos de crecimiento, tenemos que cuidarnos, porque así como Dios ya lo sembró, también el enemigo sabe que tenemos ese don y esa promesa de Dios, y lo usa de una manera para lastimarnos o desviarnos. Vamos a ir primero a cómo es que Dios puso en que todos los seres humanos creciéramos y nos multiplicáramos. Esto está en el Génesis, en la palabra de Dios, en Génesis 1, del 27 al 28, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y juzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De ahí, hermanos, que de manera instintiva, ¿verdad?, la mayoría de los seres humanos queremos ir a más. También lo dice el proverbio. Dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendimiento, para apartarse del Seol de abajo. Tenemos ese gen, tenemos eso que Dios ya sembró en nosotros desde la creación, para crecer, para ir avanzando. Y el miércoles pasado, nuestro hermano Luis Mendoza predicó aquí y habló sobre que somos trinos, al igual que Dios, ¿verdad? Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y sin lugar a dudas, teniendo ese gen de crecer, de multiplicar, lo primero que quiere crecer es el cuerpo, es la carne, son los deseos, son esos anhelos. Y la carne, decía Luis en la prédica del miércoles, le indica al alma, a las emociones, a la mente, que persiga insaciablemente ese crecimiento. Y no es malo, pero hay que cuidarnos porque, ¿sabe qué, hermano? Es natural, es normal, pero hay un peligro implícito ahí. Por ahí es de donde seguramente usted, de manera natural e instintiva, a veces si tiene uno una casita de 2 recámaras, quiere uno de 4, si tiene uno un auto, quiere uno 2. Es algo instintivo, es algo que Dios ya sembró en cada ser humano que quiere que crezca, que se multiplique y que fructifique. No es malo, pero hay peligros ahí, hermanos, los cuales el adversario usa, y eso quiero que pongan mucha atención porque muchas personas caen en esa red. Ese gen de multiplicar, de crecer, de expanderte, el enemigo también lo sabe y puede llevarte a cometer 2 grandes errores que hoy te vengo a predicar. Número 1, dice que lo primero que hace es llevarte para que te afanes. Ese crecimiento se convierte en un afán, algo que verdaderamente persigas de manera desordenada. Y lo segundo, que es también sumamente peligroso, es que te robe la identidad y apague ese sueño de crecer y de expanderte y de buscar más. Cualquiera de las dos son cosas totalmente peligrosas. Y el primero, el afán. Para poder entender qué es el afán, tengo que decirte cuál es el significado de avaricia, hermano. Fíjese lo que significa la avaricia. Es el deseo incontrolable, insaciable y desmedido de poseer riquezas, bienes materiales o poder. Atesorándolos sin compartirlos, se caracteriza por un egoísmo extremo donde el dinero se convierte en un fin y símbolo de seguridad, superando su valor real. Por eso es considerado un pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que la avaricia es idolatría. Y la idolatría es un pecado. Dice, haced morir, dice la palabra, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso Dios nos dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, para que con acción de gracia y que la paz de Dios, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Cuando Dios escribió esa palabra, está diciendo, cuidado, porque sí te di el gen del crecimiento, el gen de la expansión, el gen de los sueños por querer más, pero ten cuidado de rebasar el límite hacia la avaricia. La otra estrategia de nuestro adversario, que es para mí también muy grave, muy difícil, muy compleja, que es robarnos la identidad, hermanos. Al robarnos la identidad, hace que olvidemos que Dios nos ama, hace que olvidemos que somos sus hijos y que Dios desea que nos vaya bien. Lo olvidamos, perdemos toda esperanza, pero sobre todo mata los sueños y los anhelos de muchas personas. Y eso es lo que a mí me tocó ver ahora que fuimos a ver esos niños. El diablo había matado ese fuego por querer más, por ver otra expectativa, porque Dios nos dio ese gen. Y eso le pasó a un personaje de la Biblia, hermano, y nos sirve de experiencia a nosotros. ¿Conoce usted a Mefiboset? ¿Ha escuchado hablar de Mefiboset? Esa es una historia muy bonita de la que vamos a aprender. Acompáñeme,
vamos a ver la historia de Mefiboset. ¿Cómo es que a veces el enemigo, ese gen de multiplicación y fructificación, lo elimina, lo mata, lo apaga? Y eso es grave para cualquier persona, porque Dios quiere que soñemos, que anhelemos y que crezcamos, hermano. Dice la palabra, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, el de Lodebar. Y vino Mefiboset, ahí está el personaje, hijo de Jonatán, amigo de David, hijo de Saúl, y lo trajo a David. Y este Mefiboset se postró sobre su rostro e hizo reverencia delante de David. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y fíjense nada más cómo el enemigo había robado a este varón. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Era un hombre lisiado, sin esperanzas, sin anhelos, sin sueños. Seguramente era un hombre que había dicho: mi vida es un desastre, ya no hay manera de cambiarla, no hay manera de levantarme de esta. Pero Dios hoy nos recuerda que todos tenemos la oportunidad, y fue sembrado en nosotros proféticamente por Dios, que podemos multiplicarnos y fructificar. Todos, absolutamente todos. Y Mefiboset se sentía que él era un perro muerto. Mas vea usted cómo le habló David. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Eso es el mensaje de Dios. Todos somos sus hijos y todos tenemos derechos. Derechos ya ganados, ¿por quién? Por Jesús. Derechos que Jesús vino a ganar para todos. Así, aunque usted vea a una persona en la más vulnerable condición económica y física, así como Mefiboset, Dios lo puede también levantar. Dios también lo puede restaurar. No hay imposibles para Dios. Y ese es el mensaje, que nunca Dios mate ese gen que Dios creó desde el Génesis de multiplicar, de fructificar. Que nunca se acaben los sueños en un hijo de Dios, hermanos. Eso es lo que hoy yo te vengo a predicar. Me contaba mi hermano Oscar Pérez, que por aquí anda, que recientemente, y ahora en Cristo, fue a ver la obra de teatro del Rey León. Y qué bello ahora en Cristo que pudo ver que el propio mensaje de esa obra de teatro tenía algo relacionado con esto que estamos hablando, de la identidad. Y podemos ver, ¿verdad?, cuando el león se refleja y ve a imagen y semejanza de su padre, que es como la añoranza de Dios. Y también donde le dice: tú eres mi hijo, eres rey. Hay un mensaje ahí de recuperar nuestra identidad. Y yo le pregunto a usted, hermano,
Le pregunto, iglesia, a todos los que estamos aquí presentes, ¿usted cree que la gente que tiene gran pobreza no tiene derecho a acceder a las promesas de Dios? Ellos todos tengamos recursos o no tengamos recursos, tenemos acceso porque Jesús lo ganó para todos. Vino a salvar a lo que se había perdido. Este es el acceso que Jesús ganó para todos. Dice, más a todos, dice la palabra, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no dice, pero al que está en unas condiciones vulnerables de pobreza, con faltas de recursos, a todos, hermano. A todos Dios les da el derecho mediante Jesús, si crees en Él, de tener acceso a ser hijo de Dios. ¿Qué pude ver, hermanos, cuando fui a ver estos niños? Que no hay gente más arruinada y más pobre que aquella que no tiene sueños y anhelos. Y para tener sueños y anhelos debemos conocer el Evangelio, debemos conocer a Jesús, debemos conocer las buenas nuevas. Es decir, debemos de conocer que hay esperanza, que hay todavía un futuro que Jesús y Dios nos puede dar. Vea lo que dice la palabra en Lucas 7 del 18. ¿No hay música de fondo, Gabriel, hoy? Dice la palabra, Lucas 7 del 18 al 22. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y qué dice, hermano, iglesia? ¿Qué dice? Y a los pobres es anunciado el Evangelio. La gente necesita conocer la palabra de Dios porque va cargada de esperanza, va cargada de identidad. Y sobre todo, hermanos, va cargada de sueños, va cargada de anhelos. Y eso te hace cambiar la vida, te hace ver otro destino diferente al que tú crees que vas a tener. Te hace pensar en una meta distinta, sin lugar a dudas. Porque conociendo a Jesús somos enriquecidos y en nuestra mente se activa de nuevo los anhelos de un hijo de Dios. Vea lo que dice la palabra en 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Por eso es que dice que a los pobres hay que llevarles el Evangelio. Hay que decirles, hay esperanza en Jesús. Tú puedes cambiar tu vida. Que no te robe Satanás los sueños y los anhelos. Todos tenemos derecho a crecer. Pásase el agua, amor, por favor. Todos tenemos derecho a crecer. Gracias. Hermanos, el viernes pasado tuvimos reunión de varones y proyectamos una película que se llama El Camino de la Fe. Y el tema central tenía que ver con que no necesitas estar calificado para servirle a Dios. No necesitas tener todos los recursos del mundo para ayudar a una persona necesitada. Porque Dios al que llama califica. Ese era el objeto central. Y a veces nosotros pensamos que no podemos hacer más, pero somos instrumentos de Dios preparados,
Usted está aquí en esta iglesia hoy sentado, sentada, porque Dios quiere que crezca en el Evangelio. Quiere que crezca en el Evangelio para que usted sea un factor de cambio, para que mediante su voz, mediante su mensaje del Señor en su boca, otras personas puedan recuperar el anhelo de vivir, las ganas de soñar, las ganas de crecer. Eso es suficiente. Sembrar esa semilla, ya usted está haciendo un cambio en esas vidas. Tan solo con eso. Eso es todo lo que a veces nosotros necesitamos. Por eso la Biblia dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Decía después el hermano Tobías, que aquí nos acompaña, que cómo es que Pedro, siendo solo un pescador, y Pablo siendo una persona erudita en la palabra de Dios, ambos con una situación totalmente distinta en capacidades, pero los dos fueron apóstoles de Jesucristo, ¿o no? Los dos tienen libros escritos, ¿o no? Y en Pedro Dios fundó la iglesia, ¿o no? Un pescador. A veces usted y yo podemos ser ese factor de cambio, esa persona que pueda llevar el mensaje de salvación a las personas más necesitadas. Y no confundamos con necesidad, que solo tiene que ser lo material. Hermano, llévese esto, con que usted le siembre a un niño, a un hombre, a una mujer, el evangelio en su mente y le recuerde que tiene la posibilidad de cambiar su vida. Eso es poderosísimo en el reino de Dios. Eso hace cambios trascendentales, porque tal vez aquí algunos de los que están aquí, como es mi vida, a lo mejor muchos de ustedes venimos de familias humildes, pero hemos podido salir adelante gracias a la ayuda de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque siempre teníamos sueños, siempre teníamos anhelos, siempre queríamos algo más. Mientras el enemigo no te robe eso, todavía puedes. Hay una palabra que dice, ¿no?, que más vale perro vivo que león muerto. Mientras estemos vivos, todavía podemos pelear, todavía podemos lograr. Eso es el crecimiento. Hay un pastor en la red de iglesias que queremos mucho, que se llama Filemón. A los que fueron al congreso lo vieron predicar. Es uno de los más grandes de edad. Filemón, hermanos, es apóstol hoy en día, junto con nuestro apóstol Manuel. Pero todos los que los conocemos, es una bellísima persona, un hombre transformado. Pero ¿qué cree, hermano? Usted lo ve predicar en un congreso de 1,500 personas y ese hombre estaba tirado en la calle. Tirado en la calle. Y de ahí un pastor le habló de Jesús. Lo hizo ver que él era importante para Dios. Le sembró la semilla del evangelio y le dijo, tú puedes crecer, tú puedes ir a más. A veces solo eso basta para que luego en años veas a un pastor predicando, para que en años veas a un niño en pobreza siendo un empresario. Amén. Solo eso basta, hermano. Ese es el verdadero crecimiento, es un gen que traemos todos. ¿Y cómo será que podamos hacer eso? ¿Cómo ayudamos a la gente más vulnerable? ¿Cómo podemos cambiar y recordarle a la gente que puede hacerlo? Pues la Biblia nos recuerda cómo. Nuestro Señor Jesús nos muestra cómo hizo crecer a un pescador a ser un apóstol de Jesucristo, que fue el caso de Pedro. Vamos a verlo. Dice Lucas 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro era un hombre sin sueños, sin esperanzas. Y Jesús, así como hoy a la iglesia, le dice lo mismo: tu actual estado no es el final. Tu postrer estado puede ser mucho mayor al primer estado. Y así Pedro se sentía como Mefiboset, perdido. A lo mejor era una empresa de pescadores y se sentía quebrado. Pero llegó Jesús a decirle: tú tienes un gen de multiplicación, solamente me necesitas a mí, a Jesús. Solamente necesitaba que Jesús llegara a su vida. Así que hoy podemos ver gente sin sueños, sin esperanzas, sin bienes materiales. Pero si tú siembras el evangelio como Jesús lo sembró en Pedro, puedes hacer de un pescador un hombre que impacte a miles y miles de almas. Seguimos leyendo, dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le estaba recordando a Pedro lo mismo que nos recuerda a nosotros. Le estaba diciendo: puedes ser mucho mejor. Solamente tienes que entender que el crecimiento tiene que ser primero espiritual y luego material. Primero está lo espiritual y luego lo material, hermano. Y Pedro se convirtió en un apóstol y pudo entender que Jesús podía hacer de un carbón un diamante. Eso es lo hermoso del evangelio, hermanos. Va cargado de nuevas esperanzas. Y Pedro lo entendió así, y yo espero en Dios que usted lo entienda así, que está sentada y sentado aquí porque Dios quiere que crezca, que no todo el tiempo permanezca en una silla recibiendo, sino que le toque un día hacer lo que Pedro hizo después de esto. Dice la palabra en Hechos 3 del 1 al 9, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, está repetido. Y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ponga atención, había un hombre necesitado, había alguien que estaba ahí pidiendo. Y ya Pedro había visto el poder de Jesús, lo que Jesús había cambiado en su corazón y en su mente, la había recargado de entender que en Cristo hay posibilidades infinitas y sobrenaturales. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y aquí hay una gran enseñanza, hermano. Porque yo le decía que a los pobres hay que darle evangelio. Lo primero es el cambio de mente. Ellos pedían limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Eso es tremendo. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué me irán a dar? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Reciba, iglesia. Por lo que tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Le estaba diciendo: el evangelio de Jesús te llena nuevamente de esperanza y de sueños para que tú te levantes. No fue oro y plata, no necesariamente. Y no es que no podamos dar oro y plata, pero no es lo más importante.
Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le iba a andar y alabar a Dios. Vean nada más el cambio que hizo Pedro. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Él. Gracias, Señor. Eso es lo que necesitan de ti y de mí, hermanos. El mundo necesita que se levante un ejército para llevar las buenas nuevas, para cambiar vidas, para recordarle a la gente más vulnerable que son hijos de Dios, que tienen una oportunidad de cambiar. Al drogadicto, Dios lo puede hacer libre de una adicción. Al alcohólico, Dios lo puede hacer libre de una adicción. Al pobre de mente le puedes regalar sueños y esperanzas y se puede levantar porque Dios tiene el poder de hacerlo, no tú ni yo. Nosotros somos portadores del evangelio, pero si tú les siembras la semilla, entonces ellos podrán ver lo que Dios ya sembró desde el Génesis: multiplicaos y fructificad. La predicación se llama el crecimiento. El enfoque de esta predicación, hermanos, es que recordemos que a Dios sí quiere que crezcamos, que nos multipliquemos, que seamos abundantes, pero nos advierte que cuidado con el crecimiento desordenado y que también luchemos, prediquemos para que la gente recupere la identidad, los sueños y los anhelos, ambas muy peligrosas y devastadoras. Dios dejó en su palabra mucho, hermano, sobre cómo podemos acceder a las bendiciones y a las riquezas. Pero hay que recordar que Jesucristo, cuando vino, hermanos, vino a aclarar mucho sobre la palabra de Dios. Hizo muchas aclaraciones. Una de ellas, por ejemplo, usted se acordará cuando Él vino a aclarar sobre el adulterio. Por ejemplo, Él dijo, el adulterio no solo es el acto, ¿verdad? Tan solo con que esté en tu mente ya estás adulterando. Jesús vino a aclarar. También habló sobre la venganza, donde dijo, no es ojo por ojo ni diente por diente, sino pon tu otra mejilla. Jesús vino a aclarar muchas cosas y por supuesto que también aclaró sobre las riquezas. Dijo, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? O menosprecia a uno o menosprecia al otro, pero no puede servir a Dios y a las riquezas. Pero fue más allá y nos dejó una joya donde Dios muestra que no hace acepción de personas, que a cualquiera puede hacer crecer. Hay infinidad de historias en el mundo, incluso de personajes conocidos, que no tenían nada y hoy son grandes personas financieras o grandes personas de familia, ¿verdad? Dios puede hacer eso sin lugar a dudas. Y nos dejó una joya, hermanos, que es esta palabra. Quiero que la vea, porque redefine cómo es que podemos crecer y lograr aquello que anhelamos sin caer en la avaricia, pero tampoco caer en la falta de identidad. Dice la palabra en Mateo 6, del 25 al 33. Por tanto os digo, fíjese qué curioso cómo comienza nuevamente diciendo cuidado con el afán. Dice, no te afanes por tu vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Tal vez todos los que estamos aquí no entenderíamos esa palabra, porque tenemos que comer y tenemos que beber. Pero hay personas que no tienen que comer y no tienen que beber. Y esta palabra dice, no te afanes por tu vida que has de comer o que has de beber, ni por tu cuerpo que has de vestir. Tal vez aquí no nos falte ropa, pero hay gente que le falta ropa. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales más tú que muchas de ellas? Vea lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué es lo que tenemos que sembrar? Que la gente más vulnerable vale mucho para Dios. Aún con carencias,
aún sin comida, sin bebida y sin vestido. Valen para Dios. Seguimos leyendo, dice, ¿y quién de vosotros podrá mucho que se afane añadir estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera. Es un sueño por cambiar tu vida. Sembrar en alguien que puede pensar en que su vida va a ser diferente. Que puede creer que Dios puede hacerlo. No, se saltó, Gaby. Se saltó. Uno atrás. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial, iglesia, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y termina con esta joya, hermanos, que es parte central de esta predicación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades serán añadidas. Erramos cuando queremos crecer primero en lo material, primero tiene que ser lo espiritual, y todas esas cosas serán añadidas. No importa la condición en la que te encuentres ahora, la llave es el Evangelio. Dios nos dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado o prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo le pregunto, iglesia, entonces la gente que está actualmente sin salud y no está prosperada, lo que le hace falta es que prospere su alma, que le llevemos el Evangelio, que vuelvan a soñar, a creer, a anhelar, a visualizarse. Y cuando yo veía este versículo, iglesia, me acordaba de ese proceso donde Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y yo me preguntaba, ¿y por qué los hizo pasar en un desierto? Dice, yo deseo que seas prosperado, pero dice, pero así como prospera tu alma. Dios llevó en el desierto al pueblo, ¿y qué cree que le daba en el desierto? Maná, que es palabra de Dios. Agua de la roca, que es Cristo. Dios estaba buscando que prosperara el alma. Entonces esa es la respuesta. ¿Cómo prospera el alma? Con maná y con Jesús. Esa es la prosperidad. Primero lo espiritual. Y por eso, después del desierto, donde Dios les dio de comer maná y agua de la roca, que es Cristo, seguía la tierra prometida. Para todos, hermano, para usted y para mí, que tal vez no tenemos altas necesidades, pero para la gente muy necesitada es igual. Es exactamente lo mismo. Palabra y Jesús, para cambiar la mente y poder entrar a la tierra prometida. Dios nos prepara, nos hace crecer para que seamos de bendición a otras personas. Eso es crecer en el reino de Dios. Vea cómo dice la palabra en 2 de Corintios 9, del 7 al 14. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio ¿a quién? A los pobres. Su justicia permanece para siempre, y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros, acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el evangelio de Cristo, hermano, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, y asimismo en la oración de ellos. ¿De quiénes ellos? A los que les llevas el evangelio. Por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Termino con esto, amados hermanos. Voy terminando. Cuando visitamos a los niños con alta vulnerabilidad, hermanos, yo le hablé a sus almas. Pude ver que no había sueños. Pude ver que no había esperanza. Fuera de las carencias, eso era lo que no había. No había eso que Dios había sembrado desde el Génesis para multiplicarnos y fructificar. Y yo les profeticé a los niños: vas a ser un ingeniero, vas a ser una doctora, vas a tener riquezas y vas a ayudar a tu familia. Los cargué de sueños, los cargué de esperanza. Vas a tener una casa frente a la playa, vas a tener un rancho. Los niños empezaron a soñar, empezaron a reír. Y eso, hermano, es más poderoso que quede esa semilla ahí guardada, porque seguramente muchos de nosotros venimos de esa condición de humildad, tal vez similar, menos o más. Pero realmente lo que nos tiene aquí son los sueños y esperanzas, el anhelo de querer eso que Dios quiere para nosotros. Eso fue lo que sembramos en esos niños, y eso están esperando allá mucha gente, que usted se levante de esta silla y salga a decirles: Cristo te ama, tú puedes cambiar tu vida. ¿Sabes? Aunque ahorita solo ves pobreza, carencia, enfermedad, necesidad, pero profetiza, no tengas miedo, hermano y hermana. Profetízale cosas que solo Dios puede hacer. No tengas temor en predicar a un Dios poderoso. No tengas temor en decirle: tú vas a ser rico y rica, hijo o hija, pequeño, pequeña. Cámbiales la vida en la mente. No es casualidad que Dios pusiera en mí que pudiera haber un testimonio. Fue de Dios, bien extraño. Nunca lo busqué, no me lo imaginé, pero llegó a mis ojos. El testimonio del Ralph Lauren. Muchas señoras de aquí deben de saber qué es eso. Ralph Lauren. No te vas a imaginar ese testimonio. Te lo quiero leer, hermano. Tiene que ver con esta predicación. Su nombre es Ralph Lifshitz. Está medio raro el apellido. No es Lauren. Es inmigrante judío. Creció en el Bronx, uno de los barrios más peligrosos en Nueva York. Su familia era tan pobre que dormían 3 hermanos en una misma cama. En el colegio se burlaban de él. Más de una ocasión regresaba a su casa llorando y con la autoestima hecha trizas. Pero aún en medio de todo eso, Ralph soñaba diferente. Soñaba con elegancia, con autos clásicos, con una vida que nadie en su cuadra se atrevía ni siquiera a imaginar. Trabajó de vendedor de guantes, repartió ropa, apurado podía con eso pagar sus cuentas. Nunca estudió diseño, nadie le enseñó a coser, solo tenía una idea, un sueño, una esperanza. Quería hacer corbatas distintas, más anchas y más atrevidas. Aún así, donde pedía la oportunidad de hacerlo, lo rechazaban en múltiples ocasiones, hasta que convenció a uno
Y cuando produjo sus corbatas, se vendieron de inmediato. Y ahí, aquellos sueños del niño del Bronx empezaron a cambiar. Lanzó su marca y las vendía en la cajuela de su auto. Pedía préstamos que ni siquiera sabía cómo iba a pagarlos. Le decían: eres un chico del Bronx con delirios de grandeza. Pero él dice, yo no quería ser rico, quería trascender, quería ser recordado. Hoy, Ralph Lauren es un símbolo de cómo el arte de soñar puede coser cicatrices. Dale un aplauso a Jesús. No importa cuán roto esté tu origen, si te atreves a imaginar otra vida. Tan solo con imaginarlo, pensarlo y anhelarlo, ya estás en camino a cambiarlo. En otras palabras, como dice Romanos 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Traducido, eso era lo que tenía Ralph Lauren. Tenía sueños vivos de Dios en su corazón. Cuando usted ve a alguien necesitado, de lo que sea, háblele de ese gen de crecer y de multiplicar que Dios ya sembró en todos los seres humanos, pero que muchas veces el diablo nos los roba y nos sepulta pensando que no hay salida, que no hay oportunidad, que no tenemos alternativa. Usted vino aquí a esta iglesia, Pan de Vida Riviera, a crecer espiritualmente, iglesia. Que no te engañe el diablo. Usted vino a crecer en esta iglesia. Porque Dios necesita a soldados que vayan y que lleven el evangelio a los más necesitados. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú te niegas a crecer? Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti y fluir y crecer y alimentarte como los del desierto, con maná y con agua de la roca, para que cuando crezcas, eso que portas se lo puedas dar a alguien que necesite y esa persona vuelva a activarse en sueños y vuelva a creer en que sí o sí puede lograrlo. ¿Sabe, hermano? Cuando uno llega a Cristo no se imagina que vamos a ser pastores, profetas o maestros, pero sin duda, yo les decía en mi introducción, en la introducción de la palabra de hoy, que es lo primero, lo espiritual. Mi esposa repite mucho que no somos contadores cristianos, somos cristianos contadores. Y eso se nos olvida. Usted llegó aquí y espero que a partir de esta predicación tenga el valor y se anime a ser una persona dispuesta a crecer, dispuesta a aceptar el llamado de Dios, dispuesta a impactar el mundo. No se vaya usted sin que pueda impactar a muchas almas. Y hay tanta necesidad allá afuera. No requieren solo de su dinero. Sí es importante porque también les llevamos cosas a los niños, pero no es lo más importante. Lo importante es que usted le vea a los ojos y le diga, tú puedes salir de esta. Que lo vea a los ojos y le dice, tú puedes salir de esta. Tú puedes cambiar tu vida. Hoy yo te veo aquí en medio de la suciedad y de la enfermedad y del caos, pero yo te veo a ti mañana siendo un ingeniero, un arquitecto famoso, dando testimonio del poder de Dios. Amén. Era una ofrenda de palmas a Dios. Así que yo le invito a que no le tenga miedo al llamado, no le tenga miedo al crecimiento. Termino con esta palabra. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Aquí están, esperando. Los está esperando Jesús, iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. La prédica se llama el crecimiento. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una ofrenda de palmas a Jesús. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Y si Dios le habló a su vida, a su corazón, si lo despertó, hermano y hermana, quiero decirle que allá afuera hay niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, matrimonios, enfermos, esperándoles. A usted, de lo vil y menospreciado, escogió Dios. No necesita mucho más que tener esa misericordia que Jesús tuvo por las multitudes. Dice la Biblia que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo misericordia porque los veía como ovejas sin pastor. Todos tenemos un llamado, hermano. Todos llegamos a una iglesia sin saber, buscando una solución. Pero Dios te llamó para que seas profeta, pastor, maestro, evangelista. Para eso te llamó Dios. A lo mejor tú no lo sabes. Crees que veniste solamente a solucionar algo, pero no, hermano. Tú veniste a crecer. Tú veniste a desarrollarte, porque Dios te necesita también. Te necesita porque hay muchísimas almas esperando por ti. Que te levantes, que crezcas, que te animes. Esta vida es bien corta, hermanos. La eternidad es la que es eterna, valga la redundancia. Así que yo espero que Dios haya sembrado en ti esta palabra y que no llegues solo. Cuando Dios te llame, no llegues solo al cielo. Que puedas ver a cuántas personas le compartiste el evangelio, a cuántas personas les hiciste ver que es un hijo de Dios, una hija de Dios y que tiene derechos. Que puedas llegar al cielo y ver matrimonios que se restauraron, ver enfermos que se sanaron, ver hijos que salieron de las adicciones. Hermano, hermana, decídete a crecer. No tengas miedo, esta vida es finita. Lo importante es que tengas la satisfacción de haber cumplido el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, aquí estamos, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo he venido porque sé que tengo necesidad, Padre, y no sabía que yo también puedo ayudar a más personas. Me sentía inútil, pensé que no tenía la capacidad, pensé que no tenía el conocimiento, pero hoy entiendo, Señor, que tú llamas de lo vil y menospreciado, que no llamas al calificado, calificas al llamado. Y sé, Señor, que las mies están muchas, los campos ya blanquearon, está lista la cosecha, Señor. Hay mucha necesidad, pero de ti, Jesús, que eres el autor y consumador de la fe,
Y la fe es la convicción de lo que se espera. Señor, yo te pido que ministres a mis hermanos, que sean portadores del evangelio, de las buenas nuevas, que puedan ayudar a muchas personas a confiar y creer en ese Dios que abrió el mar rojo, en ese Dios que con solo 300 venció a los madianitas, que eran 24,000, a ese Dios que derribó las murallas de Jericó tan solo dándoles vueltas, alabando a Dios, tocando trompetas y tambores. Dios usa este ejército que ha venido aquí porque tú los has llamado y los has escogido. Bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor, y ayúdanos a llevarnos a más personas juntos a la eternidad. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente el evangelio llegue hasta las personas más necesitadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Alabamos a Dios, hermano. Gracias, Padre. En una canción, melodía de